estudiantes de comunicación social de sexto semestre, quinto y sexto y cuarto. Vamos a hacer una entrevista al periodista Elber Gutiérrez. Gracias, Elber, por aceptar esta pequeña entrevista. Vamos a empezar, si quieres, Juli, empezamos. Ok. Profe, ¿cómo se definió su vocación como periodista? ¿Cómo me definí? ¿Cómo se definió su vocación? O sea, Uy, no, yo sé que desde los 14 años quería ser periodista. Me gustaba mucho el periodismo radial, digamos. En mi época la gente escuchaba muchísima radio y yo creo que por ahí empecé. Digamos, la gente en este país, contrario a lo que muchos piensan, es gente que se informó en los años 60, 70 y 80 a punta de radio. Y los que crecimos a punta de radio creo que nos enamoramos un poco de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la radio es mágica, porque lo lleva a uno a otros mundos, porque hay unas voces maravillosas, porque le ofrece la posibilidad de soñar. La gente describe y uno que está escuchando como que empieza a imaginarse todo. Cuando nos contaban historias, no sé, a través de enviados especiales que decían estamos en la Unión Soviética, pues uno decía, wow, ¿qué será la Unión? Y eso como que lo ponía a uno a pensar, y lo ponía a pensar a uno tanto que hay congresistas que todavía piensan que existe la Unión Soviética. Pero también hay una anécdota, y es que cuando usted estaba en el colegio, que eran unos religiosos, le habían dicho que quien quería estar como voluntario en una radio que era pequeña. Ah, sí, hay una emisora, todavía existe, se llama Bell Estéreo, Verdad y Libertad. Y fueron reclutando, esa palabra suena rarísima para el periodismo, pero sí fueron buscando como personas a las que les gustara el periodismo en los colegios, y lo que hacían los colegios de Bogotá era enviar a aquellas personas a las que les iba bien como en lengua castellana, ortografía y esas cosas, y entonces ahí quedé yo. Pero a mí, aparte de que me gustaba la lengua castellana, me gustaba muchísimo el tema del periodismo, insisto, radial sobre todo. Bueno, sabemos que has tenido un amplio recorrido en la industria y queríamos saber si nos puedes contar un poco de eso, desde tus inicios, como nos contaste, en esa pequeña radio hasta ahora y el cargo que ocupas. Yo empecé en la radio, como que hice el recorrido completo del diario, Juanita, completo. La gente antes escuchaba radio no en internet, sino en el aparato radiofónico. Y ese aparato tiene una especie como se parece como a una escalera, como una regleta donde están marcadas todas las frecuencias. Yo me recorrí casi todas las frecuencias de derecha a izquierda. Las de la derecha, bien la derecha, esto no es ideología política, es la derecha mirando el espectro, son las emisoras locales. Entonces la primera, por ejemplo, es emisora Kennedy, que es una emisora que funcionaba solo en la localidad de Kennedy. Pues después de que trabajé en Bell Estéreo, la primera emisorita en la que trabajé, que era comunitaria, fui a emisora Kennedy. Y de ahí fui recorriendo casi todas las emisoras de Bogotá. Estuve casi 5 años haciendo deportes en las emisoras de Bogotá. Después entré a Colprensa, la agencia colombiana de noticias. Ahí empecé haciendo deportes. Digamos que cuando me contrataron para que cubriera fútbol, porque yo venía de hacer fútbol en la radio. Y rápidamente pasé a política. Duré solo 3 meses en deportes en Colprensa. ¿Por qué? Porque por esa época una persona a la que quiero, que todos aquí saben, que se llama Yamida Mata, creó la primera emisora 24 horas de noticias en Colombia, que se llamó Radionet. Y al crear Radionet se llevó todos los periodistas de todos los medios, casi que los desmanteló para crear su propio medio. Entonces en 1999 hubo vacantes en todos los medios de comunicación, eso no volverá a ocurrir nunca. Y claro, al quedar una vacante de periodista político en Colprensa, mi jefe me dijo, pásese a política. Yo no quería, yo quería hacer deportes. Me dijo, pásese a política, yo sé por qué se lo digo. Entonces le pedí que argumentara y su argumento fue muy sencillo. Me dijo, mire, todos los periodistas deportivos que conozco, ojo, estoy repitiendo las palabras de él en 1999, todos los periodistas deportivos que conozco son los mismos que estaban cuando yo empecé el periodismo. En cambio, los de política no, porque en política rota más el mercado, los periodistas se van, hacen otras cosas, estudian, el deportivo es el mismo. Entonces, por esa razón, le aconsejo que se cambie de política a deportes, perdón, de deportes a política, si usted quiere como crecer, formarse. Le hice caso.
Profe, Kapuczynski en Los Cínicos no sirven para este oficio decía algo como muy clave, que era que antes, cuando un periodista tenía algún dilema, podía ir donde su director, y su director era un hombre muy sabio y que tenía amplia trayectoria en el periodismo. Por ejemplo, en esta experiencia con Yamil, ¿usted sintió eso? ¿Sintió algún respaldo de él en su labor o en ese aspecto? Sí, es un monstruo. Te quedé viendo la mitad, Juanita, pero después de eso, Sí, por favor. semana, el primer medio de comunicación digital de este país, primerapagina.com, ahí trabajé un tiempo como editor político, en Colprensa fui editor político, fui al Espectador 3 años más o menos, salí del Espectador, fui a la televisión con Yamid, a quien admiraba, de hecho o sea, es una experiencia muy linda. Ya después fui a Semana 3 años, una época distinta, era otra Semana. Después estuve fuera del país un año estudiando un poco y luego volví y desde 2008 estoy en el Espectador otra vez. Eso es como lo que hago. Está como largo esto, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, y con Yamil, sí, claro, los jefes sabios le ayudan a uno muchísimo. Yo creo que es un referente que la gente no, digamos, no deja de reconocer. Es una pena que esté tan viejito todavía en los medios de comunicación y las nuevas generaciones no puedan ver la dimensión de periodista, de zorro de las noticias que es Yamid Amado. Hoy, como es apenas obvio, una persona de casi 80 años de edad, pues no es lo mismo que cuando estaba digamos, en el apogeo de su carrera periodística, pero nos enseñó demasiado. Cuando nos regañaba, cuando nos gritaba porque gritaba, eso ya no se hace, no se debe hacer. Digamos que eso no es lo extraño, pero sí creo que uno aprendía cosas. Cuando te ponía contra la pared para que resolvieras en tiempo récord algún problema, que eso es algo que hoy ofrece ciertos conflictos, pero que en ese momento te ayudaba mucho. Y cuando, sobre todo, había escasez de recursos para hacer el periodismo, y uno tenía que ir a coberturas, por ejemplo, internacionales, donde todos los grandes medios tenían de todo, y uno no tenía nada, pero era mágico. En esa época había que hacer magia. Te doy un solo dato concreto. La cobertura del proceso de paz de San Vicente del Caguán, hace poco me encontré con un colega de esa época, la hicimos transmitiendo las noticias por teléfono. Existía una cabina que se llamaba un SAI. En ese SAI, que era de Telecom, había 2 teléfonos en cada pueblo de esa zona de Colombia. Estoy hablando del Meta, de Caquetá, etc. Y cuando tú ibas a San Vicente del Caguán, se producía una noticia, entonces tenías que ir corriendo. Y la competencia no era por ser el mejor periodista, sino el mejor atleta, porque tenías que correr y llegar de primero a la cabina telefónica para poder hacer llamada de larga distancia hasta Bogotá para dictar tu noticia, dictar, literalmente dictar. Hola, sí, título, no sé, las FARC levantaron el proceso de paz, 2 puntos, no hay garantías. Primer párrafo, dictar, literalmente dictar. Había una persona acá que recibía el dictado y así armaban la noticia y la transmitían. Hoy ya no, pero en esa época así funcionaba. Y recuerdo también cuando llegó el primer teléfono satelital a Colombia. De hecho, en el proceso de paz hubo 2 teléfonos satelitales, uno del gobierno del presidente Andrés Pastrana, que lo usaba el comisionado de paz y no servía para nada. A cada rato se le caía la llamada. El comisionado, como todos los comisionados, consultaba con su jefe, el presidente. Decía, a ver, esperen a ver si puedo hacer esto o no, ya les digo, voy a llamar, y no servía. En cambio, el de las FARC sí servía. Entonces, de vez en cuando se caía Telecom, que no había cómo transmitir las noticias, le pedíamos el teléfono prestado a alguno de los que tenían teléfono satelital prestado. Hubo muy poquitos teléfonos satelitales, pero muy poquitos. ¿Cómo ha tenido que enfrentar el desafío de los contextos digitales en su profesión? De manera, yo creo que con alegría, como que uno no se tiene que quedar a lamentarse o a decir, ay, qué hermoso que era el año, hace 20 años transmitir por un teléfono satelital, sino que hay que adaptarse hoy. Y hacer eso bueno, el periodismo está, casi que lo llevas en el bolsillo, en el celular, ahí tienes todo. Hoy se puede hacer todo, me da una alegría impresionante que uno mismo pueda hacer su foto. Antes dependías de un fotógrafo, hoy tú puedes hacer tu foto y la puedes editar y puedes hacer el diseño de la página tú mismo. Antes dependías del diseñador. En la época en la que yo empecé a trabajar en periodismo, la persona, el periodista, escribía, el fotógrafo tomaba la imagen
cada uno entregaba lo suyo a una persona que se llamaba un diseñador. El diseñador hacía un dibujo, pero literalmente a lápiz dibujaba una página. Esa página la dividía en 4 espacios así verticales, que eran las 4 columnas, y empezaba a decir, oh, aquí una foto. Entonces ponía una X grandota, que es el símbolo de la fotografía. Aquí texto, entonces empezaba a rayar así. Pero texto de 2 columnas, entonces rayaba la segunda y así diseñaba. Hoy no, hoy eso lo haces en nada, en una computadora o no sé, en un dispositivo. Es muy rápido. Todos los medios de comunicación grandes del país hoy están haciéndose a través de internet. Pero la trampa es que no te puedes quedar en eso. Que la tecnología sí es buena y sí sirve y sí ayuda, pero por muy hermosa que sea la página, si no tiene buen contenido, si no tiene noticias elaboradas con criterios de excelencia, si no hay contraste en la elaboración de la información, pues perdón, pero a veces es casi que basura. Bueno, a propósito de lo que hablabas de las fuentes y de que cualquier persona tiene en su bolsillo la disponibilidad de hacer periodismo, tomar fotos, grabar, ¿cómo es el manejo de las fuentes en tu medio en específico, pero cómo ha sido a lo largo de tu carrera, el contraste de las fuentes? Estamos viviendo, y esto que lo sepan las nuevas generaciones, estamos viviendo justo un momento en el cual la barrera tradicional de las fuentes informativas está cambiando. Yo vengo de una generación en la cual había unas divisiones clásicas: deportes, política, judicial, nacionales, locales, entretenimiento, cultura. Eso es lo clásico. Pero ahora, y así han funcionado todos los medios en los que trabajo. Entonces el periodista deportivo pues cubre deportes, el político cubre política, pero la realidad lo obliga a uno a moverse y a cambiar. Y yo recuerdo que les hablaba de un ejemplo que también cité aquí en clase, el día que Yamit le dijo a un periodista, ¿cómo así es que usted? Dijo, no, es que yo cubro deportes, yo no cubro desastres. El día que se cayó el avión de TAME, Transporte Aéreo de Ecuador, un avión que salía del aeropuerto El Dorado, iba hacia Ecuador y se estrelló en el Cerro del Cable, aquí en los cerros orientales de Bogotá. Hubo más de 100 muertos, una tragedia. Los periodistas deportivos que cubríamos a la Selección Colombia desde cerca del aeropuerto El Dorado, que es donde quedaba la sede de la cancha donde entrenaba la selección, la cancha de Avianca, vimos cómo salía la humareda del otro lado y cada quien empezó a llamar a su jefe, a decirle, jefe, allá en el cerro hay como un incendio, algo pasó. Y de poco tiempo después se empezó a conocer qué había ocurrido, un avión se estrelló. Y recuerdo muchísimo el caso del periodista de deportes que le dijo a Yamit, le dice, te vas ya. Y el periodista, no, yo cubro deportes. Yamit le dice, cubrías, ya no. Y lo echó de inmediato. ¿Por qué? Pues porque no tenía la mirada abierta al tema con criterio noticioso, además humano, era una tragedia que había que ir a cubrir. Entonces, esto ha cambiado, son ejemplos de que esto ha cambiado y hoy en día hay nuevas agendas. Entonces, antes el periodista político era el que cubría los temas aburridos, pero hoy casi que todos y todas quisieran cubrir política, porque descubrieron que, por ejemplo, dentro de política están los temas de género, que dentro de política hay una serie de historias que antes no se cubrían. Lo que pasa es que antes mirábamos política solo como cubrir a los políticos, y no, digamos, yo estoy convencido de que la política es universal, o sea, todo lo que estamos haciendo son ejercicios políticos en este momento. Nuestra interlocución, el diálogo, las relaciones humanas son relaciones de poder y en tanto de poder son políticas. Entonces ha cambiado, como hay nuevas agendas, la gente está abriéndose espacios para crear secciones aparte que me parecen divertidísimo, secciones que no existían hace 5 ni 10 años en los medios de comunicación. Hoy todos los grandes medios tienen una sección de género, tienen una sección dedicada, por ejemplo, a temas LGBTI, tienen una sección dedicada exclusivamente a temas de mujer, tienen una sección dedicada exclusivamente a los afrocolombianos, tienen secciones especializadas sobre la paz, tienen secciones especializadas sobre indígenas, y eso me parece buenísimo. Son las agendas que emergen y que habían estado ocultas porque toda la vida los directores creyeron que era solo economía, deportes, judicial, bla, bla, bla. ¿Qué formatos de texto son los que usted más utiliza y por qué? Formatos. Sí. Lo perdí. Sí, bueno, podemos cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuáles son
los nuevos formatos que sientes que ha tenido más acogida y cuáles has visto que ahora tienen mayor auge dentro de las nuevas generaciones? Sí, como todos los multimedia. Ajá. Antes era un ejercicio clásico en donde las personas en las grandes ciudades leían, había periodismo impreso de muy buena calidad, hay que decirlo. Las personas en las ciudades y en la ruralidad oían radio. Y había, cuando llegó a Colombia el tema de la televisión, pues eso revolucionó un poco. Pero fíjense que no cambió la radio siguió mandando la parada. Hoy en día los formatos periodísticos permiten entrar y salir de esos tres las veces que uno quiera. Creo que los ejercicios de transversalidad funcionan muy bien en Colombia. Siguen estando de moda, a pesar de todo. Los youtubers siguen, ya son viejos, ¿no? Pero siguen estando de moda. Y creo que el formato que aún no es tan de moda en Colombia, pero espérenme un momentito, en 2 años todo el mundo va a estar en eso, es el audio digital, es el podcast. Ese es el que la va a romper. Ya la está rompiendo en Europa y en Estados Unidos, lo hablábamos también alguna vez, pero en Colombia todavía no, pues por muchas razones, conectividad, planes, en fin. El que tú tengas teléfono no significa que tengas un teléfono que te permita descargar las aplicaciones, pero eso va a llegar y eso se va a poner de moda, muy de moda. Yo creo que ese es el formato de mayor futuro en Colombia, porque empecé esta charla diciéndoles que este es un país radial. Y bueno, el podcast es la radio, pero digital, la radio, pero no en antena. Pues yo estoy seguro de que ese va a ser el formato que lo va a romper en Colombia. Bueno, ¿de qué manera realizas el proceso de verificación de datos? Es que eso se lo quería contar a ellos ahorita. ¿Puedo poner una cosa que les traía para mostrar a ellos que tiene que ver con verificación? Sí. Me parece divertido. Pero